Pensamiento filosófico de Santo Tomás de Aquino. Fuentes filosóficas. Igual que la mayoría de sus contemporáneos, Tomás se veía a sí mismo como heredero de una antigua y venerable tradición intelectual, y su propio trabajo puede ser considerado en gran medida como una especie de diálogo con sus principales representantes, los llamados autores. ¿Es esta una palabra difícil de traducir? Significa, sin duda, algo más que autor, pero si se la traduce como autoridad, debemos tener el cuidado de explicitar el tipo de autoridad a la que nos referimos. No se trata de la de un comandante o un legislador, sino de la de un maestro, la de alguien considerado como una fuente confiable y una guía segura para la adquisición de conocimientos. No es pequeña la diferencia. Seguir a un comandante o a un legislador consiste principalmente en obedecerle cumpliendo sus órdenes. A veces esto puede requerir pedir una explicación sobre la orden o incluso alguna aclaración sobre por qué se manda realizar determinado acto, pero la cuestión es obedecer. Sin duda, seguir a un maestro implica también hacer lo que dice, por ejemplo, realizar las tareas que asigna. Pero la cuestión es aprender, y el aprendizaje tiene mucho que ver con hacer preguntas. Un buen comandante puede permitir las preguntas, pero un buen maestro les da la bienvenida e incluso las promueve. Los pensadores medievales estaban constantemente haciendo preguntas a los autores, y así lo hacían, no porque dudaran de que ellos supieran de lo que hablaban, sino precisamente porque estaban seguros de que habitualmente lo sabían. Las fuentes de Tomás fueron muchas y muy variadas. En primer lugar, por supuesto, están las Sagradas Escrituras, que, a causa de su inspiración divina, forman una clase aparte acerca de la relación entre la doctrina revelada y la filosofía en Tomás. Luego vinieron los escritos de los padres de la Iglesia y de otros autores cristianos: Ambrosio, Jerónimo, Gregorio el Grande, Boecio, Orígenes, el Pseudo Dionisio, Juan Crisóstomo, Nemesio, Juan Damasceno, Anselmo, Pedro Lombardo y aquel a quien Tomás califica como egregius, sobresaliente, Agustín. Entre los autores no cristianos, sin duda el que más influyó en Tomás fue Aristóteles. De las obras de Platón, Tomás conoció solo el Timeo. Su concepción del pensamiento platónico se basa en parte en lo que Aristóteles dice sobre él y en parte en autores de relativa inspiración neoplatónica, principalmente Boecio, Agustín, el Pseudo Dionisio y Proclo. En ética destaca la influencia del pensamiento estoico, especialmente tal como se presenta en los escritos de Séneca y Cicerón. También fueron muy importantes una serie de pensadores judíos e islámicos: Maimónides, Avicena, este marcadamente neoplatónico, Algácer y Averroes, llamado el comentarista a causa de sus admirables comentarios sobre Aristóteles. Una lista completa de las fuentes que cita Tomás debería incluir muchos otros autores menos significativos. Otro factor principal en la configuración de su pensamiento era su interacción con otros pensadores del siglo XIII. Esto es mucho más difícil de documentar en detalle. Tomás rara vez cita al pie de la letra a sus contemporáneos y casi nunca los nombra, ni siquiera en sus escritos polémicos. En algunas ocasiones dirá que cierta persona o ciertas personas sostienen tal o cual posición. En otras, lo que dice es un claro eco de lo que sostiene algún otro autor, aunque no cite a nadie en concreto. En aquella época había poca o ninguna noción de propiedad intelectual. De hecho, a pesar de que los pensadores medievales no eran menos propensos a la vanagloria de los de otras épocas,
rara vez buscaban reconocimiento por su originalidad, la cual, después de todo, no es la única prueba de su brillantez. Más bien, restaban importancia a la originalidad y se esforzaban, en cambio, por demostrar su continuidad con la tradición. Por el mismo motivo, casi nunca se oponían directamente a una auctoritas, si podían evitarlo, es decir, si podían ofrecer una interpretación plausible de sus palabras que fuera coherente con sus propios puntos de vista, precisamente porque el autor era una autoridad, un maestro. La distinción entre la labor de interpretación sobre lo que dijo acerca de una determinada cuestión y la de indagar en ese asunto concreto era bastante sutil. La célebre frase de Tomás que el estudio de la filosofía no tiene por objeto saber lo que los hombres pensaban, sino cuál es la verdad de las cosas, aparece en medio de un comentario a Aristóteles. Y la frase difícilmente puede significar que Tomás se preocupara poco por lo que sus puentes realmente pensaban o que estuviera dispuesto a atribuirle sus propias ideas cada vez que le convenía. Por el contrario, en sus comentarios sobre Aristóteles y otros filósofos, su preocupación por conocer el verdadero significado de sus palabras es tan evidente que algunos estudiosos han dudado de que estas obras puedan tomarse como testimonios de sus propios puntos de vista sobre la verdad de las cosas. Otros, sin embargo, observan que en ocasiones aprovecha la oportunidad para llevar la discusión acerca de las cosas mucho más lejos de lo que estima que el autor está diciendo sobre el tema, y que en algunos casos expresa desacuerdo con la posición del autor. El caso más conocido es su rechazo de las pruebas de Aristóteles sobre la eternidad del movimiento y el tiempo. Estas precisiones sugieren que, por lo general, y a menos que diga explícitamente lo contrario, Tomás acepta la opinión del autor. ¿En qué medida el pensamiento filosófico de Tomás puede considerarse fundamentalmente aristotélico? Es, y probablemente será siempre, un tema de discusión entre los expertos. Aunque Tomás acepta las críticas de Aristóteles a Platón, hay una innegable e importante influencia del neoplatonismo en su forma de tratar ciertos temas, especialmente cuando se refiere a la divinidad y su relación con el mundo, de lo que Aristóteles dice relativamente poco. Y no cabe duda tampoco de que el neoplatonismo tuvo algún efecto en la lectura que Tomás hizo de Aristóteles. En cualquier caso, no parece arriesgado afirmar que Tomás se esfuerza por mantener sus puntos de vista filosóficos en armonía con lo que considera que son los principios aristotélicos. Fin de Fuentes filosóficas. De Pensamiento filosófico de Santo Tomás de Aquino.